noches. Buenas noches. Le pedí a los músicos que cantaran otra, no fueron capaces. ¿Qué hacemos? Va a tocar cantar sin músicos. Aló. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar a Dios. ¿Sí me están escuchando? ¿Ah? ¿Qué pasó, Daniela? ¿Ya los intentó, no? ¿Sí? Hola, buenas noches todos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar a Dios esta noche. Padre, gracias por ser fiel con nosotros. Te adoramos. Qué bueno es adorarte. Qué bueno es cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, dice tu palabra. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Señor, te adoramos esta noche. Decimos gloria a tu nombre. Decimos gloria a Jesús, el Señor, el Todopoderoso. Gracias, Padre bueno, por tu fidelidad, por las cosas que haces, Señor. Gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria esta noche. Amén y amén. Bueno, vamos a orar también. Este domingo son las elecciones, ya saben ustedes. No ha habido un tiempo más peligroso que este de elecciones, en el sentido que si se monta a la izquierda, las libertades van a ser recortadas fuertemente. Y estamos al borde de eso. Entonces tenemos que pedir a Dios, orar a Dios, que el Señor confunda a todo ese sistema de comunicaciones y cosas que hay, que nos hacen como desesperanzarnos, que nos hacen pensar que ya no se puede. Entonces tenemos que esforzarnos por nuestra nación. Esta es una semana de oración por Colombia, y el domingo usted va y vota, escoge su candidato, y no vote por la izquierda, no por nada del mundo. Perdóneme que haga política, pero aquí nos toca ser claros. Entonces cierre sus ojos y oramos. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por lo que haces. Eres bueno, eres maravilloso, eres eterno, Señor. Te damos a ti adoración, te damos a ti gloria, te damos a ti honra, Señor, por lo fiel que eres, que has sido con nosotros. Gracias por esta nación donde nos has puesto, Señor. Gracias por su presidente. Bendecimos su presidente. Bendecimos sus autoridades, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Bendecimos, Señor, cada persona en los campos, en la ciudad, el que tiene un negocio, toda persona la bendecimos. Y oramos, Señor, por este domingo, este tiempo de elecciones. Oro que tú confundas toda maquinación contra nuestra nación, toda brujería contra nuestra nación. Señor, el poder está en ti, las fuerzas están en ti. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor Jesucristo. Y Padre, te adoramos. Veremos tu gloria en nuestra nación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno. Amén. Amén. Saludamos a los hermanos que están conectados con nosotros. Tenemos aquí 18 personas conectadas. Entonces les saludamos, les bendecimos en el nombre del Señor. Bien, quisiera que habláramos esta noche acerca de un pasaje que hay aquí en Jeremías capítulo 9, versículo 12.
Jeremías capítulo 9, versículo 12. Vamos a leer esta porción hasta el versículo 15. Y esta noche vamos a hablar, titulamos esto aquí, vuélvete a Dios. Y quiero que miremos aquí algunas porciones, una porción acá. Jeremías 9, versículo 12. ¿Ya están conmigo? Bien. ¿Quién es varón sabio y que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que puedas declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Amén. Hay una línea de pensamiento en los profetas y en Jeremías constantemente. Estoy leyendo estos libros en mis lecturas personales, y hay una línea de pensamiento, y o mejor, la predicación de los profetas es un llamado a volverse a Dios. Es una declaración contra el pecado. A veces nosotros en la iglesia, cuando llevamos mucho tiempo, empezamos a endurecernos, el corazón empieza a endurecerse, y empezamos a cambiar el concepto del pecado y como a legalizarlo, como a suavizarlo. Entonces hay muchas cosas que se generan en la iglesia a nivel espiritual. Hay muchas cosas que se generan. Tanto Jeremías como Ezequiel, como los profetas, como Isaías, todos están hablando a la gente contra su pecado, llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Sabe? Los profetas no se hicieron famosos. Antes, por el contrario, por estar denunciando el pecado, se hicieron odiosos a las personas, a los reyes, a los gobernantes. Y Jeremías, por ejemplo, estuvo en la cárcel porque a la gente no le gusta que le reprendan el pecado, a la gente le gusta que le den palmaditas. Hay un texto en la Biblia que dice: ay de vosotros cuando los hombres los llamen bueno, bueno. Ay de usted cuando la gente le diga que usted es muy bueno y que no le reprendan sus pecados. Y nosotros generalmente amamos más a la gente que nos da palmaditas y no a la gente que nos reprende el pecado. Y esa era la función de los profetas. Mire, hay una denuncia en los profetas que hace Jeremías de los pastores que recubrieron con lodo suelto, es decir, que no denunciaron el pecado de las personas, que pasaron del pastoreo a la amistad, y que por la amistad empezaron a tolerar cualquier cantidad de cosas en la iglesia. Entonces Dios dice, por ejemplo, en Jeremías, que los profetas vieron para ellos desatinos y que profetizaron cosas de su propio corazón que Dios no les había dicho, y que hicieron errar al pueblo, y que eran como atalayas, y que era para denunciar el pecado, para corregir el pecado, pero que ellos no lo hicieron. Y entonces ahí es donde la situación se pone complicada. Así que esta noche vamos a hablar acerca de este pasaje
el cual primero tiene, este versículo 12 tiene por lo menos aquí dos preguntas. La primera pregunta es: ¿quién es sabio? ¿Quién es un varón sabio que entienda esto? Ahora, no es difícil entender cuando uno vive su vida en pecado. Yo la sé, yo entiendo, no es difícil entenderlo. Sin embargo, cuando Dios hace esa pregunta, ¿quién es varón sabio que entienda esto? Él más adelante va a decir qué es lo que tiene que entender el hombre, pero a veces el hombre no lo entiende, y no lo entiende es porque su corazón se hace duro frente a cosas, pierde su sensibilidad. Pero la otra pregunta dice que ¿a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Dos cosas: uno, que si hay quien lo entienda, y que si hay quien lo declare, quien entienda y lo declare, o que si hay quien simplemente lo entienda. Ahora, yo creo que nosotros como cristianos estamos en la presencia de Dios y tenemos que empezar a entender cosas. Estaba viendo un video que mandaron hoy. Una señora estaba advirtiendo sobre el peligro de que se monte a la izquierda, y entonces estaba diciendo: es que mi conciencia no me deja tranquila si no digo esto, decía ella. Ahora, ¿qué pensamos nosotros que conocemos el destino eterno de los hombres y no les decimos nada? ¿Qué pensamos? Si los hombres por política dicen: no me dejaría mi conciencia tranquila si no digo esto, pues cuánto más nosotros que conocemos a las cosas de Dios, conocemos el destino, conocemos lo que la Biblia dice. Entonces aquí hay otra pregunta. La tercera pregunta dice: ¿por qué causa la tierra ha perecido como un desierto y ha sido asolada hasta no haber quien pase? Entonces, tercera pregunta: ¿cuál es la causa por la cual la tierra ha sido desolada? Está hablando de Israel aquí este pasaje. Y eso es muy interesante, porque mire, esta tercera pregunta dice, o nos enseña, que nosotros tenemos que aprender a mirar las causas. Él dice Dios, la tercera pregunta: ¿por qué causa la tierra ha perecido? Entonces a veces nosotros no miramos las causas, a veces estamos tanto en la negación de las cosas. La negación es no reconocer uno sus cosas. Hace poco hablé con un hombre, le hice una pregunta y él me contestó a medias, pero vino su adversario y lo descubrió. Entonces yo le dije: ¿usted por qué no fue sincero cuando yo le pregunté? ¿Y sabe por qué? Porque todos nosotros tenemos una tendencia, y es vivir en la negación, no buscar las causas. Y cuando no buscamos las causas, entonces cuando no reconocemos las causas, entonces culpamos a otros, porque yo no reconozco mis causas. Pero aquí Dios le dice a Israel, la pregunta: ¿por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como un desierto hasta no haber quien pase. Entonces, cuando nosotros no buscamos las causas y nos enceguecemos. Ahora, si yo hablo de mí, estamos diciendo nosotros que a veces, cuando nos empieza a ir mal y la tierra empieza a entrar en un caos y en un problema, nosotros no buscamos a veces las causas, sino vivimos en una negación constante, en vez de que nuestro corazón se vuelva a Dios. Entonces aquí hay algunas cosas que tenemos que hablar. Primero, dijo Jehová. Ahora Dios va a decir por qué razón. Escuche: la tierra ha perecido. Las dos preguntas anteriores es que si hay quien pueda declararlo y que si hay quien entienda esto, no están respondidas aquí. Está respondida la segunda, pero tácitamente se responden. Porque claro, cuando usted ya sabe, entonces ya usted empieza a entender cuál es la causa y empieza a pensar si tengo que declararlo o no tengo que declararlo. Fíjese esto: dijo Jehová: porque desecharon mi ley,
la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Entonces, la primera cosa, ellos desecharon la ley de Dios. Y voy a tomar este término ley aquí como la palabra de Dios. Ya sabe usted, nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés, vivimos bajo la ley del Espíritu. De todas maneras, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, toda, dice la Biblia, toda, de atrás adelante. Entonces usted y yo tenemos que entender que la palabra tiene un mismo espíritu, no se contradice. Pero ¿qué es dejar la ley? Hablando de ese Antiguo Testamento, que los judíos olvidaron las normas que Dios había puesto a ellos. ¿Qué es olvidar la ley para nosotros? Es dejar la palabra, nosotros, la palabra toda, y comenzar a andar a lo que según a cada uno nos parezca. Ahora, eso hicieron los judíos. Por esa causa, entonces Dios dijo, la tierra quedó como un desierto. Quiero decirle a ustedes, la mayor causa de la desgracia del ser humano es dejar a Dios. No es otra la razón. El hombre no necesita dinero, el hombre no necesita, eso está allá. El hombre necesita enfocarse en Jesucristo nuestro Señor. Ese es en ese enfoque que el hombre necesita estar. Y cuando el hombre no está en ese enfoque, entonces él coge otro enfoque y empieza a dar tumbos, y a dar tumbos, y a dar tumbos, y a dar tumbos, como que estuviera en la oscuridad y no viera, no hay luz para él. Entonces Satanás pone un velo sobre la mente y el corazón de los hombres inconversos y de algunos cristianos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios. Entonces, usted y yo, nosotros tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios constantemente, no dejarla. Así que mi vida está en una estrecha relación con la palabra. Mire, Dios dijo que ellos la dejaron porque no obedecieron a la ley de Dios. Eso es, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Si yo leo aquí que no hay que mentir, yo no voy a mentir. Esa es mi lucha, esa es mi guerra. Si yo veo aquí que dice la Biblia que no salgan palabras deshonestas de nuestra boca, entonces yo no voy a decir palabras deshonestas. Yo cuido mi lenguaje. Con eso mi hombre interior está bajo la palabra, bajo autoridad. Es eso. Si la Biblia dice que yo no robo, yo no robo. Si la Biblia dice que yo haga esto, que ore, yo oro, porque estoy bajo la palabra, no dejo la palabra. Es lo que le pasó a los judíos, y dejar eso es dejar a Dios. Lo que pasa es que la única forma de conexión nuestra con Dios aquí en la tierra es la obediencia suya a la palabra de Dios, no hay otra. Si yo no obedezco a la palabra, yo entonces vivo en la carne. Dice aquí, no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. No obedecieron a mi voz, escuche, ni caminaron conforme a ella. Y dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Esto es muy interesante, porque a veces nosotros somos guiados por lo que nuestro corazón nos dirige, los pensamientos, nuestro corazón, pero no sabemos si es Dios quien nos está impulsando. Yo no sé si es Dios o no quien me está dirigiendo, sino que ando en mis propios pensamientos. Mi sistema de valores es mis pensamientos. A veces he pensado estarme quieto y solo orar, y solo pedir a Dios y decir, Señor, guíame, ¿cómo tengo que hacer esto? Porque muchas veces es mis pensamientos, mi carne, mi corazón. Una de las cosas que Dios le reprende a los profetas es que ellos empezaron a dar profecías de su propio corazón, de su propia imaginación.
Entonces, así usted ve unos textos muy fuertes en el Nuevo Testamento que Dios dice que algunos han seguido el camino de Balaán, que lo hicieron, profetizaron por lucro. Entonces Dios usa unos textos muy fuertes y Dios dice que va a destruir a aquellos profetas y a aquellos pastores que hablan de su propio corazón. Así que esto me obliga a mí a buscar a Dios. Esto lo obliga a usted a buscar a Dios, porque usted no puede confiarse en su corazón. Tantas cosas, ¿sí saben todos los caos que sufrimos? ¿Por qué razón son? Todos los problemas que sufrimos nosotros en la iglesia, en la familia, hablando de nosotros, no hablando de los inconversos, por los caos que vive el mundo, es por andar tras la imaginación de su propio corazón, sin un parámetro definido. Entonces mire que la Biblia, por ejemplo, tiene para usted y para mí cosas claras. Aquí no hay ambivalencia. Aquí dice no matarás y no matarás. ¿Sí? Aquí cuando uno empieza el corazón, a imaginarse cosas, entonces cambia el sentido. Imagínese usted, ayer estaba mirando las noticias celebrando el Día de la Mujer, y las mujeres salieron a celebrarlo, pero una cantidad de mujeres, la mayoría lesbianas, contra los hombres, odiando a los hombres y rompiendo todo. Dice, pero esto ¿qué pasó aquí con esto? Pero hay mucha gente que dicen que Dios ama, es el amor. O sea, ya Dios no es un Dios de juicio. Dios no es un Dios que es fuego consumidor, sino Dios es un Dios solamente de amor. Entonces me quedo con el amor, nada más. Entonces dentro de eso del amor meto todo lo que yo pueda meter. Así las relaciones sexuales ilícitas, así todas las abominaciones. Digo, como Dios es bueno. ¿Y qué hicimos con eso? Andamos tras nuestro malvado corazón. Mire, es interesante, la Biblia dice así: se fueron tras la imaginación de su corazón. Y en otra parte dice que el corazón es perverso. Entonces escuche, la Biblia nos dice a nosotros que el corazón, o sea, mis pensamientos no son confiables para yo vivir mi vida cristiana. ¿Qué es lo confiable? Lo que está escrito aquí. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? Cuando los judíos se fueron tras de su corazón, pues dejaron la ley, o mejor dicho, por ir tras de su corazón dejaron la ley. Y es igual, cuando yo baso mi vida en mis pensamientos, en mis propias cosas, yo dejo la ley. Una de las cosas que procuramos nosotros todo el tiempo fue vivir la Biblia en la casa. Entonces castigamos en la casa las mentiras. Entonces cuando nuestros hijos mentían, había castigo, no porque lo que hicieran en sí, sino por las mentiras. Porque la mentira era quebrar un texto bíblico. Y castigué a mis hijos por la mentira. No es fácil, ¿no? Los hijos de uno son mentirosos. Se comen un pan a las escondidas y usted les pregunta y se limpian. Y usted les pregunta, ¿fue usted? Y dicen, no, yo no sé. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en la casa? Voy a enseñar. Yo digo la verdad, pero tengo que enseñar, y vivo en verdad. No tengo que enseñar que digan la verdad. Ay, pobrecito el niño, ¿cómo voy a castigar yo esas piernas de mis hijas todas delicaditas? Ay, pobrecitas. No, eso el juguete les queda marcadito, y bien marcadito, y me están oyendo. Pero ¿sabe qué hizo esa marca aquí? Moldeó el corazón. Escuche, moldeó el corazón. Entonces,
al tratar de vivir la palabra nosotros, usted y yo garantizamos estabilidad a nivel espiritual y también a nivel material, porque es Dios quien está con nosotros. Pero si nosotros cada uno hacemos lo que queremos, y si el culto, si la iglesia se me vuelve solamente una forma, pero no la esencia, y yo salgo de la iglesia y escucho la palabra y salgo de la iglesia y salgo a hacer lo mismo, entonces yo estoy viviendo bajo mi corazón. Aprendimos nosotros una cosa, era que escuchamos un predicador y nos parábamos a hacer lo que el predicador dijera. Eso es lo que aprendimos nosotros. Vamos a hacer esto. Entonces, que había que ayunar, entonces ayunamos. Hay que hacer esto, y lo hacíamos. Estamos diciendo, Dios está hablando a nosotros. Ese es el problema de Israel. Y déjeme decir, las iglesias se acaban. Imagínense que en Europa las iglesias que mandaban misioneros, que eran fuertes, hoy las iglesias son museos. La gente va a visitarla, dice, aquí nació Juan Wesley y mire qué maravilla. Ay, sí, qué bonito, y es un monumento. ¿Y para qué eso? ¿Eso para qué? Yo no quiero que mi iglesia sea un monumento. Así que vamos a reprender el pecado todo el tiempo y vamos a vivir bajo santidad a Jehová. ¿Sí o no? Y su casa y mi casa, para que podamos tener estabilidad. Porque entonces el evangelio en esos países europeos desapareció. La gente se volvió humanista. Imagínense Estados Unidos, que fue una nación formada por la migración de los antiguos hugonotes que llamaban los suizos, creada la constitución de los Estados Unidos bajo bases bíblicas. Pero usted es una de las naciones donde más sale el pecado y el mal a toda la tierra. Eso sale como si fuera, eso sale de ahí como una mina, eso sale como abejas, el pecado. Todo lo que está pasando aquí, mire, ahorita veníamos allí y habían dos mujeres besándose allí, aquí en Voz, aquí en la esquina. Aquí en ese centro comercial violaron a un niño el domingo. Aquí en el Gran Plaza. Un niño. Usted no tiene que dejar a sus hijos ir al baño solos, ni siquiera a los baños de la iglesia. Usted no duerma con sus hijos. Ay, es que son todos evangélicos. No, no son castrados. A castrarlos entonces, para que usted pueda confiarse. No. Entonces usted tiene que ser inteligente. Pero escúcheme, hermanos, hermanas, todo ese humanismo que se irradió a las naciones, el evangelio en Estados Unidos está muy crítico. Y la ira de Dios viene contra estas naciones. Y la ira de Dios viene contra esta nación colombiana, donde la iglesia, nosotros los pastores, hemos sido impíos, cometiendo adulterio y siguiendo predicando. Y una cantidad de hombres en pornografía, en adulterios, en cosas, y predican y le pregunté a un hombre, ¿y usted predica así? ¿Usted no le tiene temor de Dios? ¿Usted qué? Eso es un pecado contra Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que mirar. Eso trae maldición sobre una nación, sobre la gente, sobre todos. Eso es lo que trajo maldición sobre Israel, que ellos empezaron a andar tras de su propio corazón. Y entonces Dios dijo, Dios se quitó de ellos, porque cuando en Romanos dice que Dios los entregó a la inmundicia, no es que Dios los llevó a un lugar donde eran inmundos, sino que cuando Dios se quitó de ellos, entonces ellos fueron entregados a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, porque su corazón empezó a guiarlos. Entonces, mis hermanos y hermanas, necesitamos mantener un volvernos a Dios fresco, una obediencia fresca a Dios. No podemos estar jugando nosotros. Mire, los predicadores están diciendo que estos son los últimos días.
esta pandemia y todo esto que está pasando genera temor. La gente está diciendo, ya Jesucristo viene. Y entonces, ¿qué pasará? Si la iglesia estará preparada, usted estará preparado. La salvación nuestra no es por obras, es por fe. Su fe tiene que estar afinada, clara, definida en Jesucristo nuestro Señor. Pero también su perseverancia, porque su fe sin obras es muerta. Su perseverancia, su obediencia tiene que ser evidente a los hermanos, tiene que ser clara a la gente. A la gente que nos ve tiene que ser clara. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Amén, hermanos. Y que podamos de nuestro corazón decir, Señor, aquí estoy. Y cada día usted y yo le buscamos. Y no confiamos en nuestro propio corazón ni en nuestros propios pensamientos, sino que vamos a la palabra y lo que Dios diga. Amén. Y mire, Dios nos habla porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Esto no es letra muerta. Yo la hago letra muerta, pero es viva y eficaz. Y entonces, cuando yo me meto en las palabras de Dios, el Espíritu me vivifica y me habla. Y si yo quiero, digo, Señor, háblame. Señor, necesito entender tus palabras. Y entonces Él abre mi mente y me enseña y me revela cosas a mi corazón y me guía y me dice cómo tengo yo que estar. La Biblia es sencilla, no es complicada. Es sencillo. Aquí no hay nada que sea difícil. Tanto que la Biblia dice, el que sea de este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Sí escucha? Es sencillo. Dice la Biblia que un poquito aquí, otro poquito allí, reglón tras reglón, línea sobre línea. Así que mi hermano, mi hermana, yo quiero dejarle este pensamiento. Si usted quiere el libro de Jeremías, le invito a leerlo y va a descubrir que ese es el pensamiento central de estos profetas. Que los hombres se vuelvan a Dios, los príncipes, el presidente de Israel, los sacerdotes. Aquí el pecado se le reprendió a todos, al pueblo, a todos. Y Dios le mostró a Jeremías cómo los hombres por allá en un cuarto pecaban, porque Dios quería que se volvieran. Es eso, hermanos. Nosotros hacemos el reino de los cielos. Usted y yo lo hacemos. Yo no puedo estar pensando en que ángeles por allá van a hacer el reino de los cielos. Usted y yo somos el reino de los cielos. Usted y yo lo hacemos cada momento, con nuestras oraciones, con nuestra predicación, con nuestra vida. Hacemos el reino. Amén. Bien, póngase en pie, por favor. Cierra sus ojos un momento y quiero que se examine a este respecto que hemos hablado esta noche. Examínese un momento. No pensemos tanto en los demás como en nosotros mismos. No pensemos en que cómo pecan los otros si nosotros no nos miramos a nosotros mismos, sino mirémonos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos nuestra vida en lo secreto? En lo íntimo, dice la Biblia. Como yo vivo mi vida. Y ore conmigo, diga: Señor, tú conoces mi corazón, nuestro corazón. Queremos serte agradables en todas las cosas. Padre, hoy te pedimos perdón. Tú conoces. Si hay cosas arraigadas, cosas de nuestro propio corazón, hoy nosotros las sacamos y decimos: ayúdanos. Y queremos que nuestro corazón
esté claro, limpio delante de ti, transparente. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendigo cada persona esta noche. Los que están enfermos en casa, los que están aquí enfermos, oramos. Padre, obra un milagro. Tú puedes. En un momento puedes hacer cosas gloriosas. Padre, gracias. Tú eres fiel. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos por Ucrania, hermanos. No deje de orar por Ucrania. Ya usted mira esta nación en medio de esa situación tan complicada. Y les quiero decir una cosa: aquí nosotros podemos tener una situación muy parecida. Hay radares rusos en toda la frontera de Venezuela con Colombia, y el presidente de Venezuela mandó 10,000 soldados esta semana a la frontera con Colombia. Y no queremos pasar una situación de esas. Entonces pidamos a Dios por esa nación. Padre, oramos por Ucrania, por su presidente. Mira esta situación, Señor. Estos ucranianos, muchos de ellos son cristianos, pastores. El presidente Zelensky es un hombre judío. Señor, acuérdate de tus promesas. Oramos que pongas tu mano, confunde esos ejércitos rusos. Y Padre, salva, Señor, a Ucrania, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.